Bienvenido a la cuarta temporada de Naticum. En esta ocasión te compartimos la conferencia que impartió el Dr. Omar García Guante, Gobernar con algoritmos, el reto ético y jurídico de la IA pública, en el marco del primer encuentro regional de actualización de magistradas y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Días. ¿Cómo iniciar una charla cuando uno se siente tan feliz y tan contento de estar en la tierra de sus padres? Para empezar, mis papás son de aquí de Michoacán, rodeado de tan buenos amigos, un anfitrión de lujo, el magistrado Sergio, el magistrado Ricardo, la magistrada Orley. De verdad que no tengo palabras para agradecerles la oportunidad que nos dan y nos brindan a su servidor y a quienes me acompañaron en este viaje para estar hoy aquí con ustedes. La verdad es que es una alegría inmensa el poder estar acá en una tierra tan bella como lo es Michoacán, la tierra de mis padres, y una tierra que hoy más que nunca necesita de la solidaridad de los mexicanos y sobre todo de los abogados, y por eso hoy estamos acá, para platicar con ustedes de inteligencia artificial, que como lo dijo Ricardo, bueno, yo tuve el privilegio de ocupar algunos años una magistratura en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Después hubo la necesidad de tomar decisiones importantes y hoy estamos aquí, al frente de un centro de investigación que se dedica al litigio estratégico y que quiero anunciar en este foro un nuevo litigio estratégico que tiene que ver precisamente con cuestiones de inteligencia artificial y la materia tributaria. Así que, señoras y señores magistrados, les pido me pongan mucha atención porque mucho de lo que voy a decir el día de hoy llegará a sus escritorios en algunos meses, ¿no? Yo voy a platicar con ustedes sobre el tema de gobernar con algoritmos, evidentemente el reto ético y jurídico de la inteligencia artificial pública. No sin antes, reitero nuevamente agradecer a todas y a todos quienes hicieron posible que estuviera su servidor el día de hoy aquí. Bien, entonces vamos a definir algunos de los temas que vamos a abordar. Voy a abordar 10 temas, no voy a dar aquí una plática de 2 horas, evidentemente que no, sino que quiero abordar distintos temas con los que vamos a ir aterrizando el tema al ámbito del juicio contencioso administrativo federal. Y quiero verdaderamente dejar algunas líneas de lo que puede ser el planteamiento de un litigio estratégico en materia de inteligencia artificial, particularmente en materia tributaria y particularmente en el ámbito del contencioso administrativo. Con esto, ¿qué quiero decir? En el litigio estratégico no todo es amparo, colegas, ¿no? Porque todo mundo pensamos en litigio estratégico, sí, promueve un amparo. No, hay otros medios de control, particularmente los de legalidad, y hoy vamos a tratar de definir algunas líneas que nos van a llevar a la posibilidad de hacer planteamientos novedosos ante el tribunal. Entonces, en ese sentido, en los primeros 3 temas, pues vamos a centrar cuál es el punto sobre el cual yo voy a discernir, voy a plantear una pregunta central, para después entrar en concreto al tema de la ética, los principios y la gobernanza algorítmica, que ahí es en donde voy a desarrollar algunas ideas de lo que puede ser un litigio estratégico, para posteriormente hablar de un tema muy interesante, abogados, que es la motivación algorítmica. La autoridad federal que esté interesada en tomar decisiones a partir de inteligencia artificial tiene que aprender a hacer una motivación algorítmica. Y finalmente, un punto importante y trascendente para ustedes, pues cuál es el rol del juez administrativo en el ámbito de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en ese sentido, quiero comenzar diciéndoles que el Estado ya gobierna con algoritmos. Ya se encargó quien me antecedió en el uso de la palabra de expresar que pues evidentemente hay temas importantes que ya se están discerniendo en otras latitudes del país y del continente, en Europa, bien, y que evidentemente en contraste con México, pues la realidad es que nos encontramos muy atrás. La realidad es que no tenemos una regulación muy clara y la realidad es que yo celebro que no haya una regulación. ¿Por qué celebro que no haya una regulación?
porque en el momento que pretendan nuestros diputados ponerse de acuerdo de cómo van a regular la inteligencia artificial ya va a estar 10 o 20 pasos adelante de ellos y realmente no vamos a alcanzar a la inteligencia artificial. Y aquí quiero dejar el primer planteamiento del día. ¿Queremos regular la inteligencia artificial? La tecnología solo se regula con tecnología. Si queremos establecer controles a la inteligencia artificial, tenemos que pensar desde la óptica del tecnólogo, desde la óptica del técnico, ¿bien? Y desde ahí hacer el planteamiento correspondiente para efecto de poder controlar todo aquello que nos interesa o que nos puede afectar relacionado con la inteligencia artificial. Esta ausencia normativa ya fue aprovechada por el Estado mexicano. Es un hecho sabido que el SAT lleva a cabo ya en una gran medida el análisis de datos no solo fiscales, sino además financieros, porque evidentemente cuenta con todos los datos, y lo hace ¿con qué? Con herramientas de inteligencia artificial generativa. Bien, eso lo sabemos. Bien, el punto acá es que el SAT lo ha negado siempre. Siempre que se le hacen consultas, el SAT levanta la mano y dice, en este momento no te puedo informar porque realmente no he hecho nada al respecto. Luego, algunos investigadores de jurídicas recientemente en la UNAM nos comentaban, no, ya me contestaron, me dijeron que sí existe la información, pero que está reservada. Bien, lo que es un hecho notorio es que desde que se estableció las auditorías, todo el sistema de control que tiene en materia de CFDIs el SAT, a partir de ese momento tiene nuestra información en sus bases de datos. Cuenta con la operación completa de las empresas y evidentemente en ese sentido no cabe la menor duda, el SAT cuenta con la información. ¿Qué necesitaba? Una herramienta tecnológica que le ayudara a tomar decisiones. Y en ese sentido, la inteligencia artificial se convirtió en una gran herramienta para la tributación en México. Este es un punto verdaderamente fundamental porque la realidad es que sabemos que se aplica, pero no sabemos cómo se aplica. Y ese es un tema que habrá que, evidentemente, llevar a tribunales, ¿no? Por ahí va a empezar el litigio estratégico y por ahí tendremos que plantear ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la ausencia de este tipo de regulación. ¿Dónde más utiliza inteligencia artificial el Estado? Pues evidentemente en temas de seguridad. También es un hecho notorio que ahí tenemos particularmente en prevención del lavado de dinero. Ahí tenemos, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Ahí tenemos evidentemente algoritmos que están trabajando. En el tema de movilidad, ese es un tema súper interesante. Los sistemas de transporte que ya operan a través de sistemas inteligentes son capaces de corregir las rutas, de establecer los horarios en que hay más frecuencia utilizando autobuses en una ciudad, y eso nos permite hacer más eficiente y ahorrar energía, evidentemente. Inteligencia artificial en programas sociales. Este es un tema muy importante y sumamente electoral, ¿no? Inteligencia artificial aplicada a programas sociales con efectos electorales. Por supuesto que lo hemos aplicado acá en México. Y la más común, que es la inteligencia artificial en gestión administrativa, que es lo que nos reúne el día de hoy acá, en donde aparentemente, bueno, pues no hemos tenido todavía un gran desarrollo en el ámbito público, pero sí en el ámbito privado. En el ámbito privado les puedo comentar que mi despacho, por ejemplo, ha eficientado sus procesos en un 50-60%. Hoy perdemos menos tiempo en el análisis de los casos gracias a la aplicación de la inteligencia artificial. Y eso me lleva a pedirles que hagan un poco de ejercicio. Le voy a pedir que levante la mano quien ya tiene cuenta de ChatGPT. Perfecto, muy bien, excelente, maravilloso. Porque eso quiere decir que la gran mayoría de los que estamos acá, pues estamos interesados en conocer de estos temas. Y voy a agregar una tecnología más, porque además es una tecnología que a mí me apasiona, que luego en ocasiones está un poco satanizada porque está relacionada con las criptomonedas, que es la tecnología blockchain, pero no quiero perder la oportunidad. ¿Quién de ustedes ha comprado o tiene en su cartera criptomonedas? ¿Hay algunos de ustedes que ya tengan criptomonedas? No es necesario que compren 5 o 10 bitcoins, no es necesario. Bien, correcto, un poco menos, un poco menos. Lo que pasa es que yo comenzaba la charla diciéndoles, la que sigue, por favor. Lo que pasa es que yo comenzaba la charla comentándoles que para regular la tecnología o controlar una tecnología tan relevante como la inteligencia artificial, solo lo vamos a lograr con tecnología.
y particularmente con tecnología blockchain. Bien, si queremos limitar a la inteligencia artificial, tenemos que darle trazabilidad. Y en ese sentido, la pregunta es importante: ¿cómo gobierna un Estado que delega en inteligencia? Es la que sigue, por favor. ¿Cómo gobierna un Estado que delega en inteligencia en sistemas no transparentes? Bien, aquí quien me antecedió en el uso de la voz ya señaló, bueno, pues evidentemente hay una gran opacidad y no tenemos transparencia en los algoritmos. Bien, y eso evidentemente nos genera complicaciones muy importantes, porque de la inteligencia humana a la inteligencia institucional, la IA lo que ha hecho es transformar la acción del Estado y particularmente la acción del Estado mexicano. La que sigue, por favor. En materia tributaria, ¿qué es lo que ha sucedido? El SAT hoy es predictivo. Bien, hoy tiene la capacidad de predecir. La reforma fiscal, particularmente procedimental, que va a entrar en enero, estimadas y estimados colegas, no es una reforma que esté pensada para ir tras el contribuyente. Bien, es una reforma estratégicamente pensada a partir de los datos que la inteligencia artificial generó. Si se dan cuenta, hoy sí hay reglas específicas para combatir las empresas fantasmas, para combatir al facturero, para ir y pegarle directamente al corazón del facturero. Hoy se han endurecido los criterios para suspender los sellos, por ejemplo, que es la manera de hacer inoperante una estructura fiscal que esté desviando los recursos o que esté cometiendo algún tipo de crimen, algún tipo de delito, ¿no? Y eso, ¿gracias a qué se debe? A que el SAT tiene la información y tiene la capacidad de predecir. Bien, hoy tiene por un lado la información fiscal y por el otro lado la información financiera, y tiene la capacidad de entender los movimientos con los cuales opera evidentemente el contribuyente, y sobre todo aquel contribuyente que pretende evadir. Entonces, no solo eso le va a permitir acelerar sus procesos de fiscalización. La inteligencia artificial en el ámbito tributario va a permitirle acelerar sus procesos de fiscalización. Escalarlos indudablemente, porque no solo va a llegar a los que son aparentemente los socios de las empresas. No, ustedes saben que los socios de las empresas no necesariamente son los dueños de la estructura fiscal. Hay gente detrás de ellos. Y esa rapidez con la que va a poder actuar el Servicio de Administración Tributaria a partir de lo que estoy comentando, evidentemente le va a permitir escalar las responsabilidades. Y finalmente, fijar un estándar. Fijar un estándar que le permita un cobro racional, racional, de impuestos, ¿no? Es lo que todos deseamos, evidentemente, y legal sobre todo, ¿no? La que sigue, por favor. En este sentido, bueno, los riesgos que el Estado algorítmico va a encontrar, o los nuevos agravios del juicio contencioso administrativo, si ustedes me lo permiten, y aquí vamos delineando líneas para un litigio estratégico, ya lo dijo mi colega, la opacidad. Primero, la opacidad, la falta de información, la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones automatizados. Ahí tenemos un reto muy grande, quienes estamos de este lado ahora y quienes vamos a litigar bajo estos argumentos, porque evidentemente no sabemos bajo qué tecnología está trabajando el Servicio de Administración Tributaria o la administración en general. No sabemos cuáles son los algoritmos, no tenemos un registro público de algoritmos, que eso sería maravilloso tenerlo en México. No existe, no hay ni siquiera en la iniciativa que está presentada en el Congreso, no se prevé algo así. Tenemos otro riesgo importante que son los sesgos estructurales, discriminación sistemática incorporada a los algoritmos. Y aquí me refiero, ya no piensen ustedes en una discriminación que se base en el color, en la raza, en el sexo. No, estoy hablando de una discriminación económica, una discriminación financiera, en donde el algoritmo nos lleve a auditar a determinado tipo de empresas en México, a determinado giro empresarial. Bien, porque en ese momento los datos económicos arrojan que ese es el giro que está recibiendo utilidades, bien, y que en todo caso ese es el giro al que debemos de ponerle especial atención. ¿Qué sucede? Tercer punto, delegación indebida, transferencia inapropiada de responsabilidades públicas a sistemas automatizados. Este es el mayor riesgo y creo que es el verdadero dilema ético que los abogados tendremos que resolver en algún momento. ¿En qué momento el abogado cederá el control de la decisión a la tecnología?
¿En qué momento diremos, ya no lo voy a decidir yo, lo va a decidir la máquina? Bien, porque en ese momento, entonces, el principio de legalidad tendrá que reconfigurarse totalmente. Bien, lo tendremos que reconfigurar, si no es que debemos ya de empezar a trabajar en ese sentido. Si eso ocurre, una delegación indebida de facultades, incluso involuntaria, ¿no? Que la carga de trabajo que tienen las administraciones tributarias los lleven a decir, súbelo al algoritmo y que el algoritmo decida. Va a ser más rápido. Solo firma, ¿no? Entonces, ese tipo de decisiones, que no estamos lejos de que eso ocurra, porque realmente nos encontramos superados en muchos sentidos, pues evidentemente nos va a llevar al cuarto punto, a la captura tecnológica. Será la tecnología, entonces, la que va a tomar la decisión por el funcionario público. Y ahí tendremos que sentarnos a repensar, a replantear el artículo 14 y 16, porque los actos de molestia y los actos privativos ya no van a requerir de aquella formalidad de que estén fundados, motivados por escrito, firmados por autoridad competente. No, vamos a tener que pensar cómo vamos a trasladar esos derechos ahora al ámbito de los algoritmos, al ámbito de la inteligencia artificial. Y finalmente, bueno, pues la ausencia de marcos legales adecuados para regular la inteligencia artificial pública generará una vulnerabilidad jurídica. Entonces, como se dan cuenta, ¿qué importancia de que estemos hoy aquí platicando de estos temas? No es futuro, colegas. Esto ya está aquí. Esto ya lo tenemos presente acá. Y si queremos, yo hablo desde el ámbito del litigio, si queremos hacer planteamientos serios con relación a esto, tenemos que estudiar, tenemos que comprender cómo opera la tecnología. Porque además viene otra cosa. Al inicio de todo esto, vamos a tener que sentar a nuestro lado a un ingeniero y al lado izquierdo a un economista, ¿bien? Y a los técnicos que sean necesarios para que el abogado comprenda lo que tiene que plantear ahora ante el tribunal. Pero eso será solo el inicio. Eso será solo el inicio. Los abogados tendremos que adquirir este lenguaje que nos lleve, evidentemente, a hacer planteamientos serios, responsables en el ámbito de la tecnología. Y bueno, en resumen, hasta este punto, son dos los riesgos importantes, los riesgos críticos, ¿no? La opacidad y los sesgos. Que en ese sentido, ¿cómo podemos contrarrestar en este punto? La que sigue, por favor. A partir de lo que se puede definir, y esto quiero decirles que no es de mi autoría, realmente aquí el foro jurídico que se dedica a la inteligencia artificial coincide en todos estos puntos. La ética de los algoritmos públicos debe de tomar en consideración, sí o sí, la dignidad de la persona humana en todas las decisiones automatizadas. Yo sé que es complejo, yo sé que es incluso hasta contradictorio de lo que les estoy diciendo si estoy comentando que esto lo vamos a controlar con tecnología. ¿Cómo regresamos al tema ético-valorativo del valor supremo llamado dignidad humana? Evidentemente estoy pensando en algo más al estilo de Carlos Santiago Nino, una ética constructiva, bien, que se base a través de principios y en donde perfectamente caben los principios algorítmicos, ¿no? En ese sentido, la igualdad, el debido proceso, la responsabilidad y la razonabilidad se convierten en el núcleo esencial de los nuevos agravios que tendremos que plantear. La igualdad, tratamiento equitativo sin discriminación algorítmica. Bien, el debido proceso, garantías procedimentales en decisiones automatizadas, comprender cómo el algoritmo fue llegando a la decisión para evidentemente afectarme, ¿no? Y finalmente, la razonabilidad en las decisiones. Con esto empiezo a cerrar. La que sigue, por favor. Para ello, para construir esta serie de argumentos, tenemos que atender a una serie de principios éticos, pero éticos en el marco de los algoritmos. Justicia algorítmica, trazabilidad, que esto es lo más importante, capacidad de seguir y auditar las decisiones del sistema, y eso solo lo vamos a lograr, y perdónenme que insista, lo vamos a lograr con blockchain, con tecnología blockchain, que en otro momento tendré la oportunidad de explicarles. Control humano, supervisión y capacidad de intervención humana significativa, neutralidad tecnológica, que es el nuevo principio de igualdad y no discriminación. Bien, el nuevo principio de igualdad y no discriminación es el principio de neutralidad tecnológica, independencia de plataformas y proveedores específicos y el principio de proporcionalidad, adecuación entre medios tecnológicos y fines públicos. La que sigue, por favor.
Para ello requerimos una arquitectura jurídica mínima que nos garantice el ciclo de vida, de toda esa regulación, desde que inicia la tecnología hasta que la vamos a retirar. Habrá tecnología que no nos va a funcionar y que no va a alcanzar su objetivo. Bueno, toda esa regulación tiene que pensar cuando inicia la tecnología, cuando termina. Auditorías, revisiones periódicas independientes, evaluación de impacto. Recuerden, aquí todo el mundo conoce evaluación de impacto social, evaluación de impacto medioambiental, pues necesitamos ahora evaluación de impacto tecnológico en materia de inteligencia artificial. Eso se requiere también en la arquitectura jurídica mínima, transparencia y evidentemente seguridad. Y voy a referirme brevemente a las últimas dos láminas, por favor, la que sigue. Esta motivación, entonces, la nueva motivación en el acto administrativo, ¿qué debe de incluir? Pues todas estas variables que acabo de comentar. Reglas, pero reglas basadas en la tecnología. La inteligencia artificial no la vamos a controlar si no comprendemos la tecnología. Y tendremos que emitir, estoy pensando más en tipo normas oficiales mexicanas, normas técnicas para regular y controlar este tipo de tecnología. Y en todo caso, evidentemente, alcanzar el objetivo. La motivación de los actos administrativos basados en algoritmos debe ser comprensible, verificable y permitir el control jurisdiccional efectivo. Y con esto voy a terminar con la que sigue. El juez como auditor del algoritmo. Y aquí viene la parte interesante para ustedes, magistradas, magistrados. Ustedes tendrán que responder ante la lista de agravios que planteé anteriormente. Preguntas clave. ¿La tecnología es explicable? ¿Es reproducible la tecnología utilizada por la autoridad? Y lo más importante, ¿intervino la decisión humana? ¿Hubo control por parte del ser humano? Bien, si se dan cuenta, los he llevado del escenario tecnológico al escenario de la decisión del juez que sí está en condiciones de resolver. Si las partes me explican la tecnología, si es reproducible esa tecnología y si hubo control humano verificable que el juez pueda constatar, entonces el juez está en condiciones de resolver si hubo una debida o no aplicación de la inteligencia artificial. Bien, entonces en este sentido quisiera concluir agradeciendo nuevamente la posibilidad de estar el día de hoy acá, agradecerles a todas y a todos, magistradas, magistrados. Es un verdadero honor acompañar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un verdadero placer estar con todas y con todos ustedes. Visitar Michoacán, evidentemente, para mí es no solo motivo de alegría, sino además de mucho sentimiento. Y agradezco a todas y a todos los funcionarios federales, estatales y municipales que se encuentran hoy acá. En verdad, muchísimas gracias a todos. Por hoy ha sido todo. Nos saludamos el próximo viernes.